y bueno, y ya me están escuchando todos. Vamos a empezar. Profe, los exámenes, ¿cómo están? Bueno, los exámenes voy por la mitad corrigiendo. Hay varios aprobados, hay promocionados, así que estimo terminar hoy es jueves, para el sábado. Y lunes estaríamos dando, perdón, lunes feriado, así que el martes 26 estaríamos dando la nota, ¿sí? Así que bien, entre todo bien los parciales, dentro de los parámetros, ¿sí? Bien, chicos, vamos a comenzar rápido antes de continuar, voy a proyectar, esta es una propuesta de solución que elaboró la profesora Franchini, ¿sí? Que es parte del equipo, así que vamos a empezar, ahí creo que están viendo, ¿sí? Habilidades del administrador, ejercicio práctico sobre funciones del administrador, ¿sí? Bien. Aquí podemos observar una pirámide, ¿sí? La pirámide organizacional. Cuando hablamos del proceso de dirección o cuando hablamos de la tercera etapa del proceso administrativo, decimos que dirigir tiene que ver con motivar al personal. Cuando hablamos de dirección es una etapa del proceso en donde ya tenemos los objetivos planteados, hemos organizado los recursos en la etapa de organización y ahora pasamos a la etapa siguiente, que es la de dirección, en donde personas que tienen ese rol, el rol de dirigir, se van a encargar de direccionar los recursos y de, sobre todo, dar órdenes y de motivar, se dice en administración, al personal que deba realizar las actividades necesarias para poder lograr el objetivo que se planificó en la primera etapa, que fue la etapa de planificación, en la etapa de la primera etapa del proceso administrativo. Bien, ese administrador, ese director o esa persona que está encargada de emitir las acciones, de dar acciones y de accionar, de dar las órdenes al personal que está en la parte inferior de la pirámide, se dice que debe tener diferentes habilidades, ¿sí? Las tres habilidades, se habla de tres habilidades del administrador. Y acá podemos observar que son las habilidades conceptuales, fíjense, las habilidades humanas y las habilidades técnicas. Las habilidades conceptuales se ubican en el nivel superior, en el nivel institucional o en el nivel estratégico de la pirámide organizacional. Es decir, que las habilidades conceptuales, y ustedes van a ver la nota de cátedra que dejó el profesor Hellman, las habilidades conceptuales tienen que ver con organizar las ideas. ¿Se acuerdan que hablamos en las clases anteriores de que a nivel estratégico, cuando una persona tiene una idea y tiene el espíritu emprendedor y traspasa los límites para llevar su idea a la realidad, es aquella persona que en principio decíamos que era el cerebro de la organización y que era el que tenía en la cabeza primero una idea con la intención de llevarla a la realidad. Y generalmente hablábamos de que así se originaban las empresas, ¿sí? Que hoy en principio comienzan con una idea que posteriormente, mediante un proceso de organización de recursos y determinación de las actividades necesarias, esa idea la materializan, la hacen realidad. Obviamente que siempre con la finalidad de cumplir con un objetivo, ¿sí? Todos, como decimos en una organización, buscamos cumplir con un objetivo. Perfecto, sí, como dice Sara, el de Nati Cosas Dulces era así. Nati era la persona que estaba en el nivel institucional, acá, o en el nivel estratégico. Nati tenía habilidades conceptuales, ¿sí? Entonces, las habilidades conceptuales, como les dice la nota de cátedra, ¿qué les dice? Que las habilidades conceptuales son aquellas implican la visión de la organización, es la persona que está en el nivel más alto de la pirámide, ¿sí? Está en el nivel estratégico, es el que toma decisiones estratégicas, es aquel que tiene facilidad de trabajar con las ideas, con los conceptos, con las teorías. Un administrador con habilidades conceptuales
tiene la capacidad de comprender las diversas funciones de la organización, tiene la capacidad de saber relacionar la organización con el entorno, tiene la capacidad de entender entonces cómo se relaciona con ese ambiente y cómo afectan los cambios en una parte de ella dentro de la organización, los cambios en el entorno, y también saber adaptarse y saber tomar decisiones a tiempo para salvaguardar a la empresa de esas turbulencias que hay en el contexto, ¿sí? Es aquella persona que tiene la habilidad de entender, de comprender, por eso se dice que es una habilidad conceptual, porque tiene el concepto de aprendizaje un poco por la experiencia y un poco porque sabe de la materia, ¿sí? Pero tiene una capacidad cognitiva especial. Desde ya que siempre partimos de la premisa de que somos seres humanos y que dirigir una empresa, primero que no somos todos iguales, eso quiero decirles con que somos seres humanos, ¿no? Y que por otro lado, para dirigir muchas empresas, ser el cerebro o el CEO de una empresa implica que una persona tenga una cierta habilidad, que va a ser diferente de otra persona. Cada uno tenemos habilidades que son personales. Para dirigir una empresa seguramente tendré que tener una capacidad, tendré que tener un conocimiento especial de la organización y de todo lo que sucede alrededor. Y voy a tener que tener la capacidad de tomar decisiones estratégicas, es decir, decisiones a largo plazo, tomarlas en el tiempo, de manera oportuna, es decir, en el tiempo adecuado. Para eso tengo que saber interpretar los elementos del entorno de la organización, las amenazas, ¿sí? También las oportunidades, saber todo eso, saberlo relacionar con mis fortalezas. Sabemos que a nivel interno, cuando hacemos el FODA, a nivel interno tenemos las fortalezas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las debilidades, y eso lo tengo que relacionar con las oportunidades y las amenazas. Todo eso hace a la habilidad conceptual, ¿sí? Son capacidades cognitivas sofisticadas del administrador, que le permiten planear el futuro, interpretar la misión, desarrollar la visión, percibir oportunidades donde no hay, ¿sí? Es la capacidad que tengo de ver el más allá, ¿sí? Se va entendiendo hasta acá, si no, habilitan el micrófono, ya que somos poquitos, y me van interrumpiendo. Entonces, las habilidades conceptuales sí o sí se dan a nivel estratégico, a nivel institucional, en las cúspides de la pirámide. Ya a nivel intermedio tenemos las habilidades humanas, ¿sí? Ahí entra la profesora Alicia. En las habilidades humanas tiene que ver se dan en el nivel medio de la organización y tiene que ver con la capacidad que tenga el administrador de relacionarse con los miembros de la organización, su capacidad de motivar, su capacidad de hablar, su capacidad de entender las situaciones que puedan darse dentro del contexto de la organización, su capacidad para dar órdenes y que esas órdenes sean, digamos, su capacidad de ser líder, su capacidad de tener liderazgo en la organización, ¿sí? Esas son las habilidades humanas. Por eso se dan en el nivel medio de la organización, ¿sí? Tienen que ver la capacidad entonces de comunicarse, de motivar, de coordinar las actividades, de dirigir, de resolver. Hola Alicia, ¿qué tal? Y de resolver a veces los conflictos personales o interpersonales que se dan dentro de la organización, ¿sí? Y por último, las habilidades técnicas que se dan a nivel operacional, que tienen que ver ya con el manejo de técnicas, como lo dice la palabra, con el manejo de procedimientos, con las decisiones programadas, ya se dan a nivel operativo, a nivel de supervisión, ¿sí? Tiene que ver con la facilidad de trabajar con los procedimientos, ¿sí? Con el hacer, con el quehacer diario, ¿sí? Ya sea el manejo de objetos físicos, de objetos materiales, digamos, tiene que ver con, por ejemplo, habilidades que las personas suelen tener para manejar una determinada maquinaria, habilidades también en el ámbito organizacional, cuando hablamos de la programación de equipos, es decir, ya estamos en la base de la pirámide, ¿sí? A nivel operacional, ahí se dan las habilidades técnicas, ¿sí? Bien, y todo eso, las tres habilidades también se relacionan, por eso el signo más, con competencias personales, ¿sí? Con actitud,
perdón, con el conocimiento de la persona que debe tener, digamos, el administrador, con el know-how de saber hacer las cosas, con la actitud que debe tener, el empeño que debe tener para lograr que las cosas sucedan, y con se dice la perspectiva, ¿sí? La perspectiva que tiene que ver con qué? Con todo lo que tenga que ver con utilizar el conocimiento para resolver los problemas, ¿sí? El pensar globalmente, ¿sí? Y todo esto debería ser al éxito del profesional, al éxito del director, al éxito de la fase de dirección dentro del proceso administrativo. Bien. Bueno, acá un poco desarrollando qué es el conocimiento, es el know-how, la actitud, que es lograr que las cosas sucedan, ¿sí? El espíritu emprendedor, la capacidad de trabajar, que estas forman parte de la habilidad del administrador, y la perspectiva, que es saber utilizar el conocimiento. Esto es un poco la introducción teórica, ¿sí? El práctico, ¿qué les solicita? El práctico 5 de la guía complementaria le da 8 casos de empresas. Una empresa que es la empresa Babel, que es creadora de una app de idiomas, IBM, que todos deben conocer, ¿no? La empresa de sistemas, JetSmart, que es la aerolínea, y también Faber-Castell, que es la organización, ¿no? Faber-Castell, que hace lápices, ¿sí? Entonces le da casos para que ustedes analicemos, identifiquemos qué tipo de habilidad se da, ¿sí? Por cada empresa, vamos a ver los incisos, nos cuenta un poco cómo se desarrolla la organización de esa empresa, y nosotros tenemos que interpretar qué habilidades identificamos, ¿sí? Bien. Entonces, el objetivo es identificar habilidades que debe tener un administrador. El marco teórico es la unidad de dirección, las habilidades, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, introducción, los siguientes son párrafos, es lo que les dije, ¿no? Te invitamos a leer cada uno de los enunciados citados a continuación, identificando qué habilidad del administrador predomina en cada uno, ¿sí? Entonces, en el caso de la empresa Babel, que es una empresa que creadora de la app para aprender idiomas, les dice en el punto A, les dice, puede parecernos extraña a primera vista la idea de aprender un nuevo idioma en línea, porque nuestro concepto de lección escolar da forma a cómo entendemos el aprendizaje, con el lápiz en la mano y el bloc de notas abierto. Sin embargo, una vez fuera de la escuela nos topamos con una vida cotidiana que no tiene por qué encajar con una cita de aprendizaje periódica en grupos más grandes. Así nace Babel, la app para la enseñanza de idiomas. Fíjense, se ve que es el concepto que da alguien de la empresa, que sería parte de qué, del nivel estratégico de la empresa, ¿sí? Porque lo está viendo como cómo nace la empresa, cómo nace la idea de crear esta app, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? A ver, si abren los micrófonos y van opinando, ¿qué les parece que sería? ¿Qué habilidad puede de estar demostrando esta persona que con este concepto, fíjense, puede hacernos extraña a primera vista la idea de aprender un nuevo idioma en línea, porque nuestro concepto de lección escolar da forma a cómo entendemos el aprendizaje? Él habla de que el aprendizaje comúnmente se lo entiende aprendiendo con lápiz en la mano o un bloc de notas abierto, es decir, él acá bueno, si desmenuzan y leen el concepto, ¿qué idea les da acá? De que él trasciende la realidad, es decir, hay un cambio en el nivel o en la forma del aprendizaje, ¿sí? Generalmente el idioma, él dice, lo aprendemos con lápiz de mano o con un libro abierto, como digamos, hace años atrás se aprendían los idiomas. Hoy esta empresa ofrece la posibilidad de aprender con la aplicación, a través de una aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué habilidad tuvo esta persona que nos cuenta acá cómo nace la app y por qué la pensó? ¿Por qué cree que esta app sería exitosa? Porque ¿cuál es el concepto que cambia? ¿Cuál es el nuevo paradigma, si se podría decir, que cambia? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué habilidad habilidad detectan ustedes acá en este concepto? Cuando él habla de un cambio en el sistema de aprendizaje, un cambio en la forma de aprender, ¿qué les parece?
Así nace Babel, la app para la enseñanza de idiomas. ¿Qué habilidad tuvo para desarrollar esta app? ¿Qué analizó? ¿Analizó el contexto? ¿Analizó, vio alguna oportunidad? ¿Vio más allá de lo que obviamente tuvo una visión de futuro? ¿Vio más allá de las oportunidades o de la situación actual? ¿Alguien que quiera opinar? Los escucho. ¿Qué les parece? ¿Qué habilidades? Ahí alguien escribió, si quieren, ya que somos poquitos, habilidades conceptuales, dice Sara. Bien, Sara, si querés habilitar el micrófono, por favor, y contarnos a ver por qué para vos es conceptual entonces, y cierres el concepto. ¿Te animás? Sí, profe, perdón que están trabajando acá No, con los albañiles. no hay problema. Es conceptual para mí porque, o sea, se diferencia de una de las empresas comunes, como uno puede pensar en una organización, es como esto es muy tecnológico y sí o sí hay que tener un know-how, digamos, para, no solo para armar, digamos, la plataforma, sino pensar bien cómo puede funcionar en Internet. Para mí tiene que ver con una cuestión de conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Una persona de 80 años o de 70 años no va a saber crear una empresa de esta índole. Sí, perfecto. Tiene que ver con el conocimiento, el know-how, el saber hacer, pero por otro lado tiene que ver con una visión que tuvo, fíjense, con detectar una oportunidad en el mercado. Ahí Alicia parece levantar la mano. Sí. Alicia, ¿te escuchamos? Levanto la mano, profe, las dos. No, un poco, perdón por llegar tarde, No, está bien. estaba en la otra, profe, digamos, así que nos copamos hablando de teoría, obviamente, o de todo esto que es la dirección. El tema es por ahí las habilidades que lo establece este autor, un modelo de habilidades que es el modelo de Roberto Katz, que trabaja, digamos, que todas las habilidades administrativas tienen que ver que el administrador tiene conocimiento, que se nutre de información, que se prepara, tiene experiencia. Pero cuando hablamos de habilidades conceptuales, como dice el concepto, es una habilidad que nuclea y tiene a la organización en sí, lo conforma como un todo. ¿Qué significa conformar como un todo? Que siempre, como ustedes dicen también, el know-how, ¿sí? Siempre el administrador del que conduce una empresa, una organización, va a tener su propia experiencia, pero eso no quita que no, en todas las cosas no va a tener la experiencia de todo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos administradores de organizaciones tuvieron el caso de pandemia? Nunca, a lo mejor nunca en su vida de administradores tuvieron el caso de pandemia. Lo que quiere decir que la formación de esos administradores que les da a través del conocimiento les permite ir a tocar un botón, como le decía yo en la clase anterior, un botón que permita ver más allá o le permita saber a dónde encontrar la solución. Y para eso tiene que estar formado conceptualmente. Eso es lo que significa tener, digamos, esta habilidad conceptual. Cuando yo no sé algo, pero sé a quién a preguntar o quién me puede resolver tal cosa. Por ejemplo, el que administra no sabe siempre o no tiene la experiencia de producción o no tiene la especialidad en producción. Entonces, ¿qué hago? Busco un especialista, busco una mano derecha en esto, busco, por ejemplo, en el caso del presidente, no es experto en pandemia, pero es el conductor, el administrador, y tiene que tener la habilidad conceptual de decir, bueno, vení vos, ministro de Salud, digamos, porque sos el más experto, tener la capacidad de ver y de solucionar los problemas que necesita un país. Lo mismo pasa en una organización, conocer, puedo tener el know-how, o sea, el saber hacer tiene que ver con las habilidades técnicas que están en el nivel operativo más específicamente, pero eso no quiere decir que el ministro tiene su propia experiencia, y digamos que es el artista en esta conducción, pero está formado y si no tiene la experiencia sabe cómo ir, digamos, a provocar los cambios en su organización, obviamente, y sabe, como dice el profesor, ver
ver lo que está pasando, aprovechar las oportunidades, aprovechar las debilidades, digamos, las experiencias, en este caso de pandemia, y decir, bueno, sacar algo positivo dentro de la organización. A eso se refiere tener habilidades conceptuales. ¿Me explico? ¿Más o menos? Sí. ¿Alguna ¿Sí? duda, chicos? Quiero ¿Sí? añadir algo. Me hicieron Sí. acordar una vez que yo estuve en Buenos Aires en una conferencia con una empresa que se llama Coms, que hacía chips y todas cosas tecnológicas, y el presidente, o sea, el director, digamos, eran todo un grupo de jóvenes. Dijo, yo no sé hacer nada de lo que vende mi empresa. Yo lo único que sé hacer, yo me maté de risa porque dijo, lo único que sé hacer es buscar quién es el mejor para hacer cada cosa. Entonces llamé a todos mis amigos, uno que sabía hacer administración, otro que, y armamos la empresa. Y fue re loco, o sea, evidentemente ahí se evidencia la conceptualización. Ahí está el tener esa habilidad conceptual, ¿sí? Ser, digamos, estratégico, saber a quién tocar para que logremos hacer, digamos, una empresa, logremos administrar la empresa. Y ya que estamos, digamos, acá, digamos, con respecto a la parte operativa, y yo le daba el ejemplo, por ejemplo, de esta taza que estoy tomando té frío, digamos, mate o algo así. Entonces decíamos, la habilidad técnica se va a dar en los distintos niveles, o sea, van a tener, no quiere decir que no tenga esta habilidad técnica en algunas cosas, el que administra en forma, digamos, aquel que maneja habilidades conceptuales, o sea, la habilidad conceptual. Pero más se da en el nivel operativo porque es específico, determina, o sea, es el que debe saber para vender, por ejemplo, un vendedor que está en el nivel operativo tiene que saber cómo está conformada esta taza, qué capacidad tiene esta taza de capacidad de líquido, si puede ser utilizado para el calor, para el frío, en la heladera, en el freezer, para qué sirve esto, por qué es más grande, más chica, por qué tiene este dibujo, o sea, tiene que conocer al detalle las cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque soy un vendedor y para eso tengo que persuadir, digamos, tengo que tratar de crear la necesidad a aquel cliente que viene, o futuro cliente, o potencial cliente, y mostrarle que esta es una taza que le va a servir para para que lo que viene, digamos, y lo que necesita, o le creo la necesidad. O sea, eso son técnicas, digamos, de marketing. Pero yo necesito saber, por eso se lo prepara. Por eso por ahí yo veo en la filmina el profesor que dice, perspectiva, algo así, no sé cómo es, el saber hacer. El saber hacer es esa habilidad técnica, el saber hacer, las capacidades del saber hacer, cómo se hace, cómo se vende, conocer de lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy en el área, por ejemplo, de administración y me contrataron para hacer resoluciones o para hacer cartas, para hacer correo, tengo que saber escribir, tengo que saber las normativas, digamos, cómo se escribe. Si me contrataron para traducir las cartas que vienen del exterior en inglés, o sea, me contrataron para traducir las cartas, para traducir si estoy en una embajada, me contrataron para lo que yo sé hacer específicamente y para eso me preparé. Obviamente, eso es el significado, digamos, del saber hacer o la habilidad técnica. Y cuando nos centramos en las habilidades, digamos, las habilidades humanas, que es, esto creo que hoy en día es la que tenemos en cuenta y la que estamos tratando de conocer, ¿no? Digamos, quién tiene más, quién prevalece estas habilidades humanas, y nos estamos conociendo, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la vida, o sea, estas habilidades humanas tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué significa las relaciones interpersonales? Percibir al otro como una persona. Y cuando hablamos de esta función de dirección, chicos, quiero dejar claro para que esto podemos resolverlo, para que esto quede claro. La dirección tiene que ver con la obtención de las metas y objetivos que persigue la dirección, pero a través de su recurso humano, a través de las personas que tienen a cargo esa persona que cumple la función de dirección. Nosotros habíamos dicho que todas las funciones administrativas, planear, organizar, dirigir y controlar, se dan en los distintos niveles de una organización, pero no todos cumplen las funciones, digamos, administrativas. Si yo trabajo sola en una administración, trabajo porque mi departamento es uno solo y yo dependo directamente del gerente general y hacia abajo yo no tengo personas que conducir, obviamente no estoy cumpliendo la función de dirección.
quiero que quede claro esto. No estoy cumpliendo la función de dirección. Cuando yo hablo de dirección, no estoy hablando de un cargo de determinado nivel, estoy hablando del presidente de un directorio, de una sociedad anónima, estoy hablando de un gerente general, estoy hablando de un único dueño de la empresa, estoy hablando del presidente de la nación, estoy hablando del presidente del club deportivo, estoy hablando del jefe de fábrica, estoy hablando del jefe de los vendedores, estoy hablando del jefe de administración, estoy hablando del jefe de personal, o sea, estoy hablando de distintos rangos, de distintos niveles, el que cumple la función de dirección, pero para eso tengo que tener gente acá. ¿Me explico eso? ¿Queda claro eso? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Parece que están... Queda claro, porque eso tiene que quedar claro, ¿eh? Tiene Sí, que quedar profe, claro. una ¿Sí? consulta que quiero hacer también es porque Sí. cuando bajamos los PDFs de la, por ejemplo, ¿no? Hay un PDF en unidad 6, que se llama unidad 6, que habla de los roles según Henry Mintzberg. No se ve nada el PowerPoint, tiene los títulos nomás. ¿De los míos me decís? De la, no sé quién sube No, la parte teórica del no, aula. ¿En el aula? Ah, pero bueno, yo le voy a explicar si estamos, ¿me da permiso? sí, ¿Me da sí, permiso? sí, Sí, adelante. ¿me da permiso? Bueno, me da permiso. Tenemos una segunda Bueno, sesión después, sí. bueno, no importa, pero esto es un ida y vuelta y esto es No, por supuesto, rico que tenemos que sí. conversando, porque acá no es matemático esto y hay distintas experiencias que podemos volcar, tanto ustedes como nosotros, para poder sacar, digamos, enriquecer el tema, ¿no? Nosotros estamos en la unidad 6 y por ahí, bueno, para hacer un pantallazo, como hablé en el otro grupo, o sea, por ahí nuestro papel que estuvimos haciendo, la profesora Mónica y yo, estuvimos trabajando, digamos, como se dice, cumpliendo detrás del escenario, detrás de la bambalina, por eso por ahí nunca nos vieron dictando clase o estar compartiendo más tiempo con ustedes. El tema es que la dirección, como ya dije, se va a cumplir en los distintos niveles con los grados de, digamos, de conducción, y esto tiene que ver con los grados de función que cumple cada uno. Ustedes vimos en la etapa de la planificación, que era establecer objetivos, horizonte de planeamiento, conducción, la misión, la visión, o sea, todo lo que hacíamos en el área en la función de planificar. Después vimos un poco así medio muy general, la función de organizar, que significa dividir las actividades en grupos homogéneos de actividades homogéneas, o agrupar, otros autores hablan de agrupar las actividades en forma homogénea. ¿Qué significa eso? Una dimensión horizontal que usted establece, decir, bueno, ¿quién se va a encargar de la producción? ¿Quién se va a encargar de todo lo referido a la comercialización del producto? ¿Quién se va a encargar de cobrar? ¿Quién va a llevar los papeles? ¿Quién se va a la contabilidad? ¿Quién se va a encargar de los recursos humanos que administra esa organización? Y después vimos una dimensión vertical, que esa dimensión de vertical, que no todos son soldados ni todos son jefes. Entonces vimos distintos niveles dentro de una estructura que nosotros nos permitió ver a través de la visualización, a través de una herramienta que se llama organigrama. Por ahí, no sé si hay organigramas por ahí, pero nos permite ver que el gerente general está más arriba, nos permite ver que el gerente de producción está más abajo, que depende de todas las jefaturas y distintos cargos dentro de la organización, dependiendo del gerente, etc. Ese organigrama, todo lo que yo estoy hablando, por eso era importante saber la organización formal o la que se conoce, la que establece a través de distintos instrumentos, que le da forma, le da formalidad a los distintos cargos que se cumplen dentro de una organización. Acá también, ¿por qué decimos que es importante también conocer esa organización informal que se da a través de las relaciones interpersonales? También, y ahora lo vamos a ver en esta, todo tiene que ver con todo. Y ahí, con las relaciones de niveles jerárquicos, se establecía que el concepto de autoridad, que es la facultad que tiene ese cargo, que ejerce una persona, para determinar, para que los subordinados hagan, digamos, de determinadas actividades para cumplir el objetivo que tiene
esa área y obviamente cada objetivo de distintos niveles está contribuyendo al objetivo general que tiene una empresa. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me siguieron hasta ahí el pantallazo? ¿Sí? Diego, ¿entendiste vos? Si vos me decís que entendiste, yo sigo. Perfecto. Perfecto. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Entonces, visto esto, pasamos a esta función de conducir. O sea, ustedes habrán visto que cuando uno va en colectivo o etcétera, en el tren, hay una sola persona que conduce. O el barco, hay una sola persona que conduce. No todos podemos, los integrantes podemos conducir. Pero esto no quiere decir que en distintos niveles, digamos, exista la conducción o la dirección. Estamos de acuerdo que no es un cargo específicamente, es la función de conducir, la función de dirigir. Bueno, entonces, el que conduce cumple distintos roles. Los roles son como los actores, los papeles. Yo puedo, en una obra de teatro, yo puedo cumplir la función de la mala de la película. Acá Diego puede ser el rol del profesor. Sara puede ser la protagonista femenina. Alejandra, que puede ser la tercera en discordia. Bueno, todo esto cumple un rol. El rol, obviamente, que como decimos nosotros, hay profesores que estuvimos detrás del escenario, en bambalinas, armando todo para que el guión y todas las luces, etcétera, etcétera, en la primera parte de ustedes podíamos poner, o sea, pudimos poner en escena a estos profesores, digamos, que creo yo que fueron y dieron todo de sí, están dando todo de sí, más todavía, pusieron en escena lo que es la conducción y el desarrollo, obviamente, de esta materia. Y ustedes, que es el público, que es el cliente en una empresa, bueno, para que ustedes puedan, gracias a Dios, puedan tener esta posibilidad de promocionar la materia. Bueno, aquel que no le interesa o que les fue mal, no pierdan las oportunidades, obviamente, que está bien, están en un proceso de aprendizaje, ustedes no tienen que sentirse mal. Y para eso, todo esto como profesores, como integrantes de una cátedra, integrantes de la cátedra que están desarrollando, el que conduce tiene que motivar a su gente que administra, la gente que participa, la gente que coopera, digamos, dentro de su oficina, dentro de su área. Todo esto hace, bueno, que Misberg, ustedes, y volviendo a lo que decía Sara, una filmina que no se ve, Misberg clasifica en 3 grandes grupos o subgrupos, digamos, el rol o el papel que cumple un papel que cumple un director o la función de dirección. Entonces, lo clasifica en interpersonales, que tiene que ver con las relaciones, obviamente, de las personas, con el jefe, con las relaciones tanto individual como grupal de las personas, y establece, digamos, como cabeza visible, significa que el administrador es el representante de una organización. Si yo voy al plano público, el presidente es nuestro representante, representa a la nación. Si voy a un ámbito, una organización como ser la universidad, no es, en ese caso la rectora representa a la universidad, es la cabeza visible. Si yo voy a una empresa que tiene, por ejemplo, la empresa tiene, es una sociedad anónima, el directorio a través de su presidente, porque el directorio está conformado por un cuerpo colegiado, o sea, varios integrantes que representan a los accionistas, hay un presidente que representa, obviamente, es el cabeza visible, fulano de tal, el que representa la institución. Entonces, eso significa, digamos, el cabeza visible o tener esas relaciones interpersonales. El presidente tiene la facultad o la posibilidad, digamos, de relacionarse con otros presidentes de otros países porque está facultado para hacer eso. Si yo me voy como representando a un país, imposible, un ciudadano común, yo no puedo representar al país. Para eso hay una institución, hay un presidente elegido que cumple ese papel y todo lo que es la fundamentación jurídica formal que debe cumplirse. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, no? sí. Ya, a ver, seguimos. Ustedes vos me decís sí, o Sarita parece que... Sí. A ver, Alejandro y otros chicos más. Bueno, como líder, Sí, quedan 3 minutos, pues seguimos en otra sesión, si se corta, digamos, por las dudas. Bueno, yo sigo. Entonces, sí. También como en el tema de cabeza visible y como líder, o sea, ser líder vamos a ver un poquito en los puntos siguientes, pero obviamente el líder tiene la capacidad o la aptitud que tiene, el que conduce, de influir en la conducta de la persona que dirige.
Ojota eso, ¿eh? Eso es otro concepto. Cuando hablamos de dirección, es el que conduce, pero guarda, puede influir como no puede influir. Cuando hablamos de influencia de conducta, estamos hablando de línea, no de dirección. Ojota, ¿eh? Estamos hasta ahí, después lo vamos a ir viendo, digamos, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Por eso decimos que el que conduce, el que dirige, tiene que ser líder y tiene que tener esa capacidad, esa actitud de ser líder. ¿Estamos? Bueno. Y después, otro del rol que cumple como interpersonales de este subgrupo es el enlace, como dijimos, interior y exterior. Obviamente hacia la empresa y hacia afuera, como en el caso del presidente y hacia el caso, digamos, de toda su organización y dentro de una empresa, digamos, el gerente general o el presidente baja su lineamiento, es el que conduce o tiene las relaciones con su gente internamente y obviamente hacia afuera, con los bancos, con los clientes, con los proveedores, distintas instituciones. ¿Está? Bueno, el otro gran subgrupo que establece este rol, este papel, este comportamiento que hace, digamos, el que cumple la función de dirección, o el administrador, para decirlo así, es el de informativos. O sea, se vale de su posición o estado, de su estado, de su nivel que tiene, para obtener información. Y entonces cumple ese rol, el rol de monitor, el que observa, el que monitorea, digamos, y observa lo que pasa dentro de una organización, cumple el papel también de difusor, el que establece las directivas y baja las directivas, establece las políticas, las direcciones, digamos, las distintas mensajes que debe realizar hacia abajo y obviamente informa hacia arriba, y también de portavoz o vocero. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, los martes y jueves hay una directiva que se bajó, digamos, de la gerencia de administración, que los martes y jueves se pagan a proveedores en horario de mañana, de 8 a 12. Bueno, son voceros, establecen las decisiones que establecen más arriba y conducen e informan a su gente, ¿sí? Entonces,